Oliwi. Hoy venimos a hacer un vídeo un poquito más de chill, de tranquis, y vamos a comentar la situación de Intel, porque yo creo que deja mucho que desear los últimos años, todos estamos de acuerdo en eso. Ha tenido varias caídas de vez en cuando y algunas veces ha remontado y otras parece que no, pero igual sí, por movimientos recientes. Así que nada, yo me he traído aquí mi cafelito, vamos a estar de chill. Va a ser un vídeo, como digo, muy tranquilito, muy de relax y muy simplemente comentar la jugada. Como si estuviésemos tú y yo, sí, el que está viendo el vídeo, tú, en un bar charlando, tomando algo, de birreo. Bueno, yo de cafeteo. Está tronando fuera, no sé si se escucha, pero joder, está pegando una tronada que flipas. Eso es más relajante, todavía me gusta. Pero bueno, un par de anuncios y empezamos. ¿Qué pasa, chavales? Antes de nada deciros que este vídeo está patrocinado por CaseFan, donde podéis comprar vuestra licencia de Windows y es muy fácil. A ver, las cosas como son, ¿vale? Así no tienes que piratear Windows, que a estas alturas, ¿para qué? ¿Que puedes piratear? Ya, pero ¿te vas a arriesgar a tener virus? Puedes usar mi cupón Elion50, que te hace un descuento de 50%, más o menos. Y os hará un descuento a la hora de comprar la licencia. Y luego es muy fácil. Te enviarán un correo con el serial y lo activas tanto en la pantalla de instalación de Windows o directamente cuando hayas instalado Windows, te metes en el sistema y ahí puedes activarlo. Así que bueno, muy fácil. Imagina estar en tu casa tranquilo, disfrutando de tu tiempo, cuando de repente recibes un mensaje en tu teléfono celular. Y al desbloquear la pantalla, ves que ese mensaje resultó ser una alerta de un grupo de ofertas. Eufórico por el ahorro, entras en el grupo de ofertas del que proviene y ves un descuento de €1 en un cable de impresora. Mi grupo Ofertas Sensatas de Telegram está siendo un éxito rotundo en todas las ciudades de habla hispana. Prepárate bien para descuentos interesantísimos de hardware y gaming, dejando a un lado esos productos aburridos e inútiles. Entra, sé que te va a encantar. Vale, yo os voy a hablar un poco de mi experiencia desde que yo me inicié en el tema de los ordenadores. Antes no, porque he tenido ordenadores, pero me daba un poco más igual el hardware, no entendía, entonces, sin más. De hecho, el primer PC que yo tuve era un portátil, que se ve que era la hostia en su momento. Era un Pentium 4 a 3,6. O sea, no había modelo, ¿sabes? Era como Pentium 4 a 3,6 es mi modelo. La velocidad de gigahercios. Y yo creo que parte un poco de ahí el hecho de que mucha gente, sobre todo gente más viejuna, ¿no? Más de la vieja escuela, que montaba ordenadores hace muchos años, que son los que les cuesta un poco a veces cambiar el chip de algunas cosas, porque han cambiado y ya no se miran igual. Antes, claro, si tú tenías un Pentium 4 a 3,6 y luego había otro modelo a 3 o a 2,5, claro, es importante los gigahercios, porque al final te va a decir de un solo núcleo la potencia que tiene. Es muy relevante, y más si el modelo se llama así. Entonces hay mucha gente que se centra en los gigahercios para determinar cuánto rinde una CPU. Yo es algo que no miro a día de hoy. Me da igual a cuántos gigahercios baja una CPU. Yo no miro eso. Yo miro el IPC, miro el rendimiento, miro comparativas. Porque no tiene sentido comparar gigahercios de AMD con Intel, ni tampoco gigahercios de series distintas. Por ejemplo, de un Ryzen 1000 con un Ryzen 5000. No tiene nada que ver. Te puedes encontrar una CPU de un año anterior con mucho más gigahercios que una del año siguiente y no es mejor, ¿sabes? Hay mucha gente que se queda con eso de los gigahercios y, hostia, es que este es a 4,2 solo, tío. El otro es a 4,9 y eso da igual a día de hoy. Pero yo sé que hay algunos que os pasa y yo creo, mi percepción, todo esto va a ser bajo mi percepción y mis recuerdos pueden estar distorsionados, pero confío en que no. Yo creo que hay mucha gente que todavía tira de los gigahercios por el motivo de que antes pues era 24 a 3, algo y bueno, pues se ha quedado con eso. Igual que el tema de comprar un i7 o un i5. Pero bueno, eso lo comentamos más adelante. Yo lo que venía a decir es que a partir de, en teoría es 2007, cuando salió el Intel, el Quad-Core Q6600. Fue mi primera CPU más, así que dije, quiero un ordenador gaming. Que lo emparejé, de hecho, con una GT 9800. Hostia, ¿cómo era? 9800 GT, ¿puede ser? El GT iba después. Era la 9800. De aquel entonces que dije, hostia, qué buena gráfica, ¿no? Y costaba 100 y pico euros. No llegaba ni a 200. Era la hostia. Pero bueno, era un ordenador de gama media alta, tampoco era nada extremo, ¿eh? Pero bueno, era un momento en el que Intel reinaba, porque yo pregunté en un sitio para hacer un ordenador y digo, vale, me quiero hacer un ordenador para jugar. Y me dicen,
Q6600. Ni siquiera me dijeron nada de AMD, que en ese entonces estaba los Phenom por 4, empezaban a estar, pero claro, no le hacían sombra a los de Intel. Aquí te daban siempre un Q6600, era lo ideal, un Core 2 Quad, Q6600, de 4 núcleos, 4 hilos, que ya era como, hostia, 4 núcleos, qué guapo, porque hasta ahora pues tenían la mayoría 2, eran los Core 2 Duo, Dual Core, que era la versión barata. Y AMD como que no tenía mucha relevancia aquí todavía, porque yo en aquel entonces ni siquiera oía hablar, ¿sabes? De ninguna CPU de AMD. Escuchaba algún Athlon, cosas así. Era como muy baratilla, ¿sabes? Como, sí, bueno, la gama baja esa, Athlon 64 o algo así, Athlon 2, no sé. Y bueno, pues aquí Intel pues reinaba, ¿no? Luego pues sacaron los Q8000 y 9000, que no sé por qué se saltaron 7000, pero me acuerdo que había una versión baratita que era el 8400, creo que era, ya ni me acuerdo. Y estaban los Extreme también, Q9550. Y aquí AMD sacó los Phenom 2 por 4, que estos empezaban a ser un poco mejores, porque aquí yo empecé a escuchar hablar de ellos y dije, hostia, esto ya empieza a ser un poquito mejor, ¿no? Pero quieras que no, seguía ahí Intel ganando. Y luego el año siguiente, que fue sobre el 2010 o así, pues ya empezaron la gama i, que eran los i7, i5 y todos estos. Y me acuerdo que yo tenía una CPU en un portátil que era el primer i7, que era 920, si no recuerdo mal. Llaman al timbre, coño. Una mierda. Amazon. No me dejan en paz grabar, por favor. Quiero grabar. Pues decía, aquí como sacaron los Phenom 2 por 4, que eran algo un poco más decente, Intel dijo, vale, pues te voy a sacar los i. Y aquí pues volvió otra vez a ser Intel dominante de sobras. Y bueno, AMD te sacó los Phenom 2 por 6, que tenían más núcleos, tenían 6, pues de ahí el por 6, si no recuerdo mal, ¿eh? Que me puedo estar equivocado en algunas cosas, ¿vale? No os preocupéis. Pero al principio era así. Y ya pues empezaron unas de las, yo creo que mejores épocas de Intel, que sacaban procesadores muy competentes, que fueron la gama i, la 2000, que era por ejemplo el i7 2700K, el i5 2500K. Estas CPUs yo recuerdo que salieron bastante bien. Yo no tuve ninguna, porque yo aguanté con el Q6600 bastante tiempo, pero recuerdo que fueron bastante buenos. Y la gente dijo, hostia, cuidado con la gama 2000 de Intel, que ha salido muy buena. De hecho, tanto que luego en el futuro se arrepentirán un poco incluso. Y tanto la 2000 como la 3000 como la 4000. Sobre todo la 4000 también, que a día de hoy, de hecho, hay gente que todavía tiene el famoso i7 4790K o 70K. Hay gente que todavía los tienen, porque yo también me compré uno de ellos. Y la verdad que rendían muy bien. Pero yo antes de tener este i7, tuve uno de AMD. Me compré un FX, porque aquí AMD cambió los Phenom y tal, y dijo, vamos a sacar la gama FX. Intentaron dar un golpe en la mesa y dijeron, vamos a sacar un FX que tenían hasta 8 núcleos. Y si no recuerdo mal, era el FX 8350, que tenía 8 núcleos, pero tenía como 8 hilos. Eran un poco raros esos núcleos, ¿no? Tenían algo raro ahí. No me acuerdo, si me pusieses a buscar, lo contaríamos, pero tenían algo raro, como que los núcleos no eran del todo buenos, ¿no? Eran un poco pochos. Se quedaban como a medio fuego. Entonces, sí, muchos núcleos, pero eran peores esos 8 que incluso los 4 de Intel. Porque yo recuerdo tener el 8350, el FX, jugar al Dying Light con una gráfica, creo que me compré... ¿Cuál tenía entonces? ¿Puede ser GTX 970? En aquel entonces ya, podría ser. De hecho, también pasé por una ATI al principio, una 4790, creo que fue, que no estaba nada mal. Pero al final cogí la 970 y dije, joder, ¿o no? No, miento, GTX 285 primero. Claro, esto es mucho antes, esto estamos hablando todavía de 2012 o por ahí, ¿no? GTX 285, me acuerdo, que era la segunda mejor del mercado, porque mi primo se cogió la más top, que era la GTX 295. Que al final me acuerdo que el Crysis a mí me daba 20 FPS y decía, ¡buah, chaval, el Crysis 20 FPS! Y a él le daba 30. Y dije, ¡buah, es que él tiene la tope de gama! Que ahí me costó unos 290 euros y a él 400. O 350, por ahí. Y ya era como, ¡buah, te has gastado 400 en una gráfica, loco! ¿Qué iba a decir hoy en día que nos íbamos a gastar más de 2000 y pico euros? Es una gráfica, ¿no? Ay, Dios mío. Pero bueno, al final a mí me da de comer, ¿no? Estoy viviendo de esto, al final doy gracias por ello también. Entonces, bueno, yo tenía el FX 8350 y tal, con la GTX 285, si no me equivoco, o igual aún tenía la ATI por ahí, no me acuerdo, pero bueno, una de esas dos. Y me acuerdo que puse el Dying Light, le daba tirones, ¿sabes? Ibas así corriendo y decía, ¡ay! Seguía 2 segundos más y se quedaba yo, tío. Esto está siendo injugable. ¿Qué está pasando? ¿Será la CPU? ¿Qué será? Y dije, tío, sé que hace un año me he cambiado el procesador al FX 8350, que de hecho cuando me lo cambié, al que se lo compré, que era un mayorista, yo le dije que me iba a comprar el FX este y me dice, pero vienes del Q6600 y te va a poner esto. Como diciéndome, te va a poner casi lo mismo. Y yo no hice caso. Iluso de mí. Y luego resultó que sí, que era un mierdón. Para lo que yo quería, por lo menos, no era... Pero claro, no me costó muy caro. Ahí está la cosa, que AMD no era muy potente, pero también era mucho más barato que Intel. Entonces, claro, una cosa por la otra, ¿no? Tenías que ser consciente de qué comprabas. Entonces ahí pasé al, como os he dicho, el i7 14790. El K no, el normal. Me acuerdo que dije, overclock, ¿yo para qué?
Y al final rendía más este i7 de 4 núcleos 8 hilos que el FX de 8 núcleos 8 hilos, para que veáis. Evidentemente también costó más caro. Me acuerdo que ahí me gasté una pasta y dije, joder, me he gastado dinerico, ¿eh? Eso fueron 300 y pico, 400 euros. Pero, hostia, se notó el cambio. Y esta era una de las mejores generaciones, me acuerdo, la 2000, la 4000, la 3000 creo que también, no estaba nada mal. Y creo que son esas. Esas son las que más rindieron, las que mejor salieron, que me parece que hasta Intel no le salió a cuenta porque la gente ya no se cambiaba la CPU tan a menudo, ¿no? Porque decía, hostia, el 4790 lo voy a aguantar todo lo que pueda porque es un pepino. Entonces yo creo que se echaron un poco atrás y dijeron, joder, la hemos cagado, hemos sacado una CPU demasiado potente, ¿no? Y era lo ideal que ellos, por ejemplo, imagínate que tú eres una empresa, tienes en el mercado un producto y de golpe tú en tu estudio de mejora de tecnología y tal, consigues un producto que es 10 veces más bueno que el que tienes ahora en el mercado. Claro, no lo vas a sacar ahora porque todo el mundo se lo va a comprar y le va a durar un mogollón de tiempo. Tú dices, vale, lo voy a dividir, voy a racionalizarlo. Voy a sacar ahora uno que sea el doble de mejor, al año siguiente saco uno que sea el doble de mejor otra vez y así saco 5 veces 5 productos. En vez de sacar uno súper potente, lo voy a sacar poco a poco. Ese sería el movimiento normal que harían las empresas hoy en día, que es prácticamente seguro que lo hacen. Si no, es que realmente es la forma de maximizar beneficios. Tiene toda la lógica del mundo. Entonces, yo creo que aquí Intel se pasó, dijo, pues hemos sacado demasiado buen producto, ¿sabes? Y ahora en los siguientes años, y fue exactamente lo que le pasó, porque como encima era tan buen producto, ya no solo contra AMD, sino que contra la propia Intel, era tan bueno que los siguientes años fueron como años perdidos, que fue una de las que yo considero caídas de Intel, que fue sacarte durante 4 años o así, ¿no? Diría que fue. Desde los 4000 hasta los 8000 fueron todo 4 núcleos, 8 hilos. Que sacaron un 6700K, 4 núcleos, 8 hilos. La 5000, no sé por qué no la sacaron. Que yo sepa, vamos. Sacaron luego un 7700K, que era lo mismo que el 6700, un poquito más subido. La típica que te hacen, ¿no? Te saca un refrito, un poquito más de gigahercios, forzándolo un poco más. O sea, es la misma CPU con un poco de overclock, se calienta más, consume más, rinde un pelín más. Es que es absurdo. Y fue lo que empezaron a hacer. Lo que sí sacaron me parece que fueron aquí los Stream. Pero bueno, Stream sacaban cada 2x3 también, así que no era nuevo eso. Pero para comprarte una CPU con más de 4 núcleos tenías que irte a un Extreme. Si no me equivoco, ya había alguno, pero claro, era una ida de olla. De hecho, me parece que serie 5000 sí que hubo, pero fueron solamente los Extreme, ¿no? Ah, no tengo claro. Igual sí que salió la 5000, no lo sé. Pero bueno, que al final 5000, 6000, 7000 fueron prácticamente lo mismo. Aunque la arquitectura se llame distinta, era la misma CPU, 4 núcleos, 8 hilos, y ahí se quedaron. Hasta que vino AMD y dijo, se acabó. Me parece que aquí fue la entrada de Lisa Su, que dijo, nueva arquitectura, Ryzen. Y aquí fue donde AMD dio el golpe en la mesa, porque Intel se estaba durmiendo. De hecho, se durmió porque durante estos 4 años o así no sacó nada, ni tampoco investigó, parece ser. Que ahí está el problema. Si tú no lo sacas pero vas investigando, hostia, ya cuando sale un producto del mercado de la competencia que te intenta barrer, pues tú puedes contestar. Pero aquí se le empezó a atragantar, porque AMD con los Ryzen empezó a sacar arquitectura con bajos nanómetros, ¿sabes? Más eficiente, mejor, y luego Intel no era capaz de seguirle el ritmo. Se le atragantó, no sé qué, si eran los 10 nanómetros, los 9, los 12, no me acuerdo, pero yo sé que hubo un proceso de miniaturización que se le atragantó y estuvo como 2-3 años diciendo, es que no somos capaces de sacar el producto. Sale mal. Como muchos sacaron, si no me equivoco, versión de portátil, porque tenían poco gigahercios, rendían poco y al final les sirvió como CPUs de bajo consumo, ¿no? Pero no daban pie con bola. Y es cuando AMD pasó a dar un golpe en la mesa porque con los Ryzen dijeron, aquí están mis 8 núcleos de 16 hilos. ¿Qué tienes tú? ¿Un i7 7700K de 4 núcleos 8 hilos? No, crack. No. Y ya no solo hablamos de que tenían como los FX muchos núcleos y luego eran pochos, no. Hablamos de una arquitectura sólida, potente, que podían rendir de tú a tú con Intel. Y si encima, por el mismo precio o menos, porque esos i7 7700K, 6700K costaban 300 y pico euros. Claro, te viene AMD y te dice, mira, por 300 y pico también, doy el doble. Hostia, ya cambia la cosa. Y con un IPC muy parecido. Joder. Aquí, cuidado. Y como Intel no estaba muy preparado para ello, es lo que os he dicho, el siguiente año sacó el i7 8700K, que eran ya 6 núcleos, 12 hilos. Pero claro, siguen sin ser 8. De hecho, es una CPU que está bastante bien. Un 8700K era buena CPU. Yo me la compré, pasé del 4790 a este, y eran 2 núcleos más solo, pero es una CPU que estaba muy bien para juegos. Como eran 6 núcleos, en aquel entonces los juegos tiraban de 4. Realmente no te hacían falta 8, pero al precio que te lo daba Ryzen era muy buena opción realmente. Lo que pasa es que yo aquí todavía no estaba puesto del todo, ¿no? Con el tema del hardware. Me puse un poquito después. De hecho, justo con el 8700 o por ahí me empecé a informar más y a enterar más de las cosas. Con la aparición de Ryzen, de hecho. Y claro, intenté sacar este i7, que estaba bastante bien. Eso sí, se calentaba bastante. La capacidad de overclock ya no era tanta porque lo podías overclockear. De hecho, fue el procesador con el que yo me desilusioné con el overclock, porque me compré una caja enorme, refrigeración líquida, una placa para hacerle overclock, de todo.
Y cuando se lo hice, que lo puse a 5 GHz o así, vi la diferencia en un benchmark del Tomb Raider, me acuerdo perfectamente, con overclock, sin overclock. Y era lo mismo, variaba un FPS o dos, que pues el margen de error. Y dije, ¿para esto me he gastado este dineral, tío? ¿Para esta mierda? ¿Qué diferencia? Tanto rollo con el overclock, que si jaja, que si no sé qué, que si como mola Cinebench. ¿De qué te sirve eso luego? Si yo voy a jugar. De hecho, lo que me pasaba es inestabilidad. El PC, como le subí tanto, pantalla azul de vez en cuando, mucha más temperatura. Dije, tío, esto es un mierda. No vuelvo a pasar por esto nunca más. Y esta cosa que me pasó a mí de darme cuenta de la realidad del overclock, de ahí vino el vídeo que hice en aquel entonces, se llamaba La realidad del overclock. Si no me recuerdo, se llamaba así. O La verdad del overclock, algo así. Pero era hablando sobre esto que me pasó a mí, que dije yo, tío, no cometes el mismo error que yo, saltároslo directamente. O sea, al final, con todo lo que te gastas de caja, de refrigeración líquida, pasta térmica, versión K del procesador que es más cara, placa para poder hacer overclock, sería una Z siempre. Todo eso, si lo juntas y en vez de gastarte eso te compras algo más normalito, te da para una CPU mejor. Y esa CPU mejor rinde más que el otro, sin necesidad de overclock y sin nada. ¿Entendéis o no? O sea, en ese momento no sé cuál era una CPU mejor. Igual una serie 9000 que salió después. Pero al final dices, tío, en vez de comprarte un i7, ahorras en todo el overclock y te compras un i9 o un Ryzen 9. Y ya está, no sé. Es que al final no tiene mucha vuelta de hoja. Entonces, bueno, aquí vino Intel intentando retomar el mercado. Se llevó un poco porque esta CPU no era mala. El i5 8600K tampoco estaba mal. Pero Ryzen es que te daba un Ryzen 5 1600X con 6 núcleos. Incluso en 1400 también tenía 6 núcleos, 12 hilos. Y es CPU mucho más baratas. O sea, estás pagando mucho menos por lo mismo, prácticamente. Entonces, hostia. De hecho, me acuerdo, creo que hice yo un meme. El típico este que está el tío con la novia y se gira así, mirando a otra que pasa, y puse que él iba de la mano de un 8700K y quien pasaba era un Ryzen 5 2600X cuando salió, que costaba menos, rendía igual o más, y eso, los mismos núcleos y todo. Era como, hostia, realmente Intel no lo está haciendo bien. También te digo, los Ryzen, los primeros, eran un poco inestables, no estaba pulido del todo con el tema de la RAM. Supone que la frecuencia normal de RAM, ¿no? Eran 3000, 3200, y a muchos modelos les costaba, eran inestables a 3000, ¿sabes? Entonces era, hostia, ¿me pasará la inestabilidad de los Ryzen? Que ya luego con los Ryzen 2000 esto ya no sucedió. Ya lo arreglaron bastante bien y lo podía subir a 3200 sin problema, incluso a 3600. Y luego con la 3000 lo mismo y lo fueron mejorando, ¿no? Lo fueron puliendo. Entonces Intel que dijo, ¿qué hacemos? Y aquí vino, yo creo que es de las peores cagadas que ha hecho Intel, que es coger y decir, venga, te saco la serie 9000, que va a ser más potente, y te voy a meter CPUs de 8 núcleos. Y tú bien, como los Ryzen. Pero coge y te dice, te voy a quitar el multihilo. Te voy a sacar un i7 9700K de 8 núcleos, 8 hilos. La cagó por completo. Es que fueron unos desgraciados, porque te decían, ¿quieres que tenga 8 núcleos, 16 hilos? Vete al nuevo i9, 9900K, que es la CPU que sí que va a llevar 8 núcleos, 16 hilos, como esos Ryzen pochos que hay por ahí. Eso sí, págalo, 500 y pico euros. Loco. Me cobras 300 ya y pico, casi 400 por el i7 y te vas a un i9, pero ¿te hace falta hacer este movimiento? Que sí, que el i9 9900K era la hostia, ¿no? Era como, hostia, es el nuevo rey del gaming. Pero es que te gastas 500 y pico euros. Y que sí, que 8 núcleos de 16 hilos, para día de hoy está bien para jugar porque aprovechas muchos juegos los 8 núcleos. Pero hostia, no me hagas este movimiento, porque el 9700K, o por ejemplo el 9600K, creo que también era 6 núcleos, 6 hilos. Entonces, tío, ¿te has cargado el multihilo con qué? O sea, ¿buscando qué? Al final es lo que decíamos. Saco o investigo una CPU de Intel que es un 816 con multihilo, pero te lo voy a racionalizar. ¿Quieres esta nueva arquitectura que está guapa, que rinde bastante bien en IPC? Pues te la voy a dar, pero dentro de 2 años. Este año te voy a dar la misma, pero recortada, ¿vale? No te voy a dar todos los hilos, no te lo mereces. Y es como, tío, estás infravalorando a Ryzen y a AMD. Por ahí yo no iría. Tú verás. Y es lo que pasó, que se comieron un poco los mocos. Y aquí AMD empezó a ganar bastante mercado con el tema de los Ryzen. Porque también 1700X estaba bien, tenía ese problema de la RAM, pero luego te saco el 2700X, que fue muy buena CPU. 2600X, súper buena CPU para la mayoría de ordenadores gaming del mercado. Y bueno, poquito después salieron la serie 10000, que ya es un, venga, vale, te doy multihilo otra vez. Ya vas a tener un i7 10700K de 8 núcleos, 16 hilos. Venga. Y el i5 10700K, 6 núcleos, 12 hilos. Muy bien. Y de hecho te voy a dar un i9 10900K de 10 núcleos, 20 hilos. Mira, mejor que los Ryzen de 8 núcleos. Fíjate tú. Pero claro, aquí AMD ya te había sacado los Ryzen 3000 y te había sacado Ryzen 9 3900X con 12 núcleos, 24 hilos y Ryzen 9 3950X, 16 núcleos, 32 hilos. Hostia, AMD me da hasta 16 núcleos y tú me dices, venga, va, en vez de 8 te doy 10. Anda, venga, va, te doy 10. Tío, es que de verdad, muy mal gestionado.
Y espérate que este no es el peor movimiento que hizo, porque al año siguiente, con la generación 11 y los Ryzen 5000, que los Ryzen 5000 han sido buenísimos, de hecho a día de hoy lo siguen siendo, y esto salió en 2020, llevan 5 años y aún Ryzen 5000 se vende a día de hoy porque siguen siendo buenísimos. Coge Intel, que ya había hecho un paso adelante, y dice, venga, un poquito más adelante, 8 núcleos, 16 hilos, 10 núcleos, 20 hilos, venga, vamos a remontar. Coge y te saca un refrito de la generación 10, misma arquitectura, todo igual, y te dice, ¿sabes qué? Que me lo he pensado mejor, que el i9 11900K vuelva a tener 8 núcleos y 16 hilos. Y tú, loco. O sea, me sacas un refrito del año pasado y encima me quitas 2 núcleos. Es que yo no entiendo estos movimientos de Intel, te lo juro que nunca los he entendido del todo. Este movimiento santo de que si no estabas ganando, estabas ahí, o sea, sigues teniendo más mercado que Ryzen, ¿no? En ese momento, pero te está quitando mucho mercado, o sea, está creciendo exponencialmente Ryzen. ¿Qué haces, loco? Pues te saca ese 11900K, que fue una generación bastante fail, la verdad. Yo creo que ahí también es cuando se le estaban atragantando los nanómetros y dijeron, tío, tenemos que sacar algo, ¿qué hacemos? Pues venga, un refrito de la generación del año pasado y ya está. Lo que siempre hacen de vez en cuando. Con la 6000 y la 7000, lo mismo. Con la 8000 y la 9000, lo mismo. 10.000 y 11.000, lo mismo. Y más adelante, otra vez. Pero bueno, entonces AMD coge y te saca, mira, te saco un Ryzen 7 5800X, que es un pepino. Un pepino. De hecho, a día de hoy sigue siendo una CPU súper buena y la tienes por 140 euros, 8 núcleos y 16 hilos. Y tienes también la versión Ryzen 7 5700X, que también está muy bien, un poquito más barata. Y si necesitas, por lo que sea, 12 núcleos o 16 núcleos, pues tienes los Ryzen 9, que lo siguen manteniendo. Que ya os digo, aquí empezó un poco también la pelea de los núcleos. A ver quién tiene más núcleos. Y al final, depende de lo que quieras, no te sirve para nada un Ryzen 9 de tantos núcleos. ¿Para qué lo quieres? Hablamos del tema gaming, ¿eh? Si es para hacer máquinas virtuales, para edición, para redes, para todas estas cosas, de puta madre. Todo perfecto. Pero lo que es para gaming no tiene mucho sentido. Entonces, no sé. Pero bueno, estamos como lo que os decía, ¿no? De lo de los gigahercios al principio, de hostia, un Pentium 4 3,6, voy a mirar los gigahercios para ver lo potente que es. Aquí lo mismo. Pasó que hace años un i5 y un i7 tenían el mismo número de núcleos. Tenían igual 2 al principio, luego 4, los dos tenían 4. No cambiaba. Entonces, ¿qué cambiaba de una CPU a otra? Pues cambiaba el IPC, la memoria caché. Entonces, claro, tú estás más pendiente de eso, de hostia, es que de un i5 a un i7 hay mucha diferencia porque tiene más memoria caché, seguramente tiene más IPC. Joder, me cojo un i7 porque si quiero jugar, quiero rendimiento mononúcleo, necesito un i7. O sea, me va a ir mejor. Pero eso también es otra mentira, un poco así, que se ha llevado la gente, o sea, lo ha extrapolado a día de hoy y no es verdad, que es uno de los mitos que os he dicho muchas veces, que es los núcleos que tiene hoy en día un Ryzen 5 con un Ryzen 7 con un Ryzen 9 o un i5 con i7 y i9 son los mismos núcleos. Es lo mismo, simplemente que tiene más. Si es un Ryzen 7 tiene más que el Ryzen 5. Un i9 tiene más que el i7. Pero al final es la misma CPU. Es lo mismo, prácticamente. Puede tener un poquito más de memoria caché y tal, pero al final son números que no afectan apenas al rendimiento. Entonces vamos a mirar benchmark y no cambia el rendimiento de un i5 para arriba o de un i5 para arriba. Apenas puede cambiar un poquito si el juego aprovecha 8 núcleos, pero en general no cambia apenas. Por eso siempre os digo, no cojáis un i7 ni un i9 ni su versión Ryzen porque no tiene sentido para jugar. De 6 a 8 es más que suficiente. Entonces, bueno, aquí vino ya el paso a DDR5. Salió muy cara. Y aquí pegó un poco un paso atrás AMD, porque Intel te daba la opción. Te sacó la generación 12, de hecho junto a la 12, 13 y 14, porque es muy parecida. Sobre todo la 13 y la 14, es un refritazo de la 14 que flipas. Y te sacó pues una nueva generación que te dejaba DDR4 o DDR5, lo que tú quieras. Entonces, eso estuvo bien ese movimiento, porque al final la DDR5 al principio era muy cara. Entonces, hostia, igual no me compensa. De hecho, si te vas a una CPU más barata, un 12400F, que es un montaje económico, y DDR5 lo encarece mucho. Entonces dices, tío, no me lo pillo porque la RAM de DDR5 empezó valiendo 150 euros a 5600 o 5200, que son RAMs malas, CL40 y carísimas. Te ibas a DDR4 que tenías 32 GB por 50 o 60 euros. Hostia, la diferencia era muy grande, 100 euros. Y la placa también se encarecía muchísimo. Entonces eso fue un poco lo que le hizo dar un paso atrás a Ryzen 7000. Ryzen 7000 era solo DDR5, entonces claro, te tenías que ir a un presupuesto alto si te ibas a Ryzen, a M5, porque aunque comprases un Ryzen 5 7600X, te ibas a DDR5, que era muy cara, te ibas a una placa DDR5, que era muy cara, porque ahí pegaron una subida todas las placas, tanto de Intel como de AMD, cuando llevan DDR5 han pegado un subidón. Las más baratas son 100 euros, menos de 100 euros alguna hay, pero es raro, y pues suele ser muy pocha. Antes lo mínimo eran 60 euros, subieron 40 pavos, porque sí, todas las placas. Entonces claro, encareció mucho y perjudicó mucho la gama media, porque te ibas a un presupuesto muy alto. Entonces la gente volvió a irse a Intel, 12600K estaba bien, DDR4, 12400F, un pepinazo de CPU cuando bajó a 100 y poco euros, hostia, guapísimo. Pero claro, Intel se quedó otra vez atascada, la 12, la 10 y la 14 más o menos lo mismo, las tres con las mismas placas, por lo menos, pero CPUs muy parecidas, no había mucha diferencia, mucho cambio, y aquí Ryzen se vino arriba, empezó a bajar también la memoria RAM, DDR5 empezó a bajar, DDR4 empezó a subir, ya era mucho más rentable,
Los Ryzen 7000 empezaron a bajar también el precio por ser más precio de mercado, que hoy en día tienes un Ryzen 5 7600 que es un pepino por 150 euros. Está guapísimo. La RAM de DDR5 ya tienes a 100 euritos, las placas puedes encontrar a 130, está muy bien. Y aquí viene ya cuando AMD dice: he sacado una cosa que se llama 3D caché, y te saca un 7800X 3D, que es el rey del gaming, indiscutiblemente. Al final, solamente es necesario irte a tanto, ¿vale? Porque son caras estas CPUs. Si quieres muchos FPS en un juego, shooter o algo así, ¿no? Es que quiero 400 FPS, 300, ¿vale? Te puedes ir, pero si no, no es necesario. Con el 7600X puedes hacer perfectamente. Y aquí, contra este Ryzen 7 7800X 3D, Intel, que yo sepa, no ha podido hacer nada todavía. Porque te ha sacado un 14900K y sigue siendo inferior a un 7800X 3D o el nuevo de ahora, 9800X 3D, que está pensado para jugar. Son sus 8 núcleos 16 hilos, que es lo ideal. Si quieres más de ahí ya no tiene sentido. Hay versiones de 12 y de 16, como el 7900X 3D y tal, pero no hace falta. Con esto ya vas sobradísimo para gaming, pero vamos, muchísimos años. Entonces ya da igual Intel que me saques un 14900H con tecnología, que de hecho, esto no lo he dicho, generación 12, 13 y 14 tienen núcleos normales, como siempre, más luego eficientes, que solo tienen un hilo. Y eso nunca ha tenido mucho sentido, porque dices, a ver, es que tampoco busco eficiencia jugando en un PC gaming de escritorio, lo que estoy buscando ahí es potencia. Y AMD fue conciso, dijo: te saco esta CPU de 8 núcleos, que es lo que necesitas, alto rendimiento y memoria caché X3D, que hace que no consuma mucha CPU, que no se caliente mucho y que en juegos vaya súper bien. Son caros, eso sí. Sí que es verdad que ya el 7800X3D lo puedes encontrar en AliExpress por 280 euros, 270, depende de los cupones que haya ese mes, y es una muy buena opción. Aunque esté en los 9000, da igual. Si te puedes ir a ese y tienes el dinero y buscas muchos FPS, perfectamente te puedes ir a ese y te va a rendir súper bien. Ya lo mismo, 9950X3D, todos estos 700, 800 euros, muchos núcleos, nichos concretos. Si no, ¿para qué? Y nada, pues Intel se quedó ahí en el 14900K, que te mete 8 núcleos de alto rendimiento más 16 núcleos de bajo consumo. Y te lo vende como el rey del gaming. ¿Me puedes explicar, Intel, por qué metes 16 núcleos de bajo consumo a una CPU para gaming más 8 de alto rendimiento? ¿Qué sentido tiene? Explícamelo. No lo entiendo. O sea, al final Intel dijo: sí, ¿queréis núcleos? Pues venga, vamos a meter muchos núcleos. Y eso ya se pasó con Ryzen. Con Ryzen los primeros tenías que haberlo hecho ahí, no ahora. Ahora meter núcleos aquí a punta pala, ¿para qué? No le ve mucho sentido. Y ahora, bueno, los últimos que han sacado Intel han sido los Core Ultra, porque los 100 eran de portátil, pero los 200 han salido y han dado un paso adelante, pero un paso atrás. ¿Por qué digo esto? Porque el paso adelante es: han reducido consumos, porque la serie 14000 y 13000 es de lo que más ha consumido en toda la historia. Unas burradas 300 y pico vatios una CPU. Lo que me estás contando, loco. Claro, a ver quién refrigera eso. A ver qué fuente le pones también. Es que no es buena idea, yo creo. Y bueno, con los Ultra han conseguido bajar bastante el consumo, unos 100 vatios menos, es bastante. Los núcleos nuevos pues son extraños porque vuelven a ser monohilo, porque tienen núcleos potentes y núcleos de bajo consumo, pero solo tienen un hilo. La excusa es: te meto núcleos de bajo consumo a cambio de quitarte los hilos. Otra vez me quita el doble hilo, tío. Es que no lo entiendo. En la siguiente generación 300, ¿qué va a ser? Lo mismo, pero ya con multihilo. Es que no entiendo por qué hace tantas cosas raras. Yo es que no lo entiendo. Por eso de ahí viene la caída de Intel, porque hace movimientos muy extraños, que no tienen mucho sentido. Yo no lo acabo de ver. Entonces te saca la generación Ultra con estos núcleos extraños, que de hecho los de portátil tienen 3 tipos de núcleos. No sé. De los potentes, los intermedios y los eficientes. Que en un portátil tiene más sentido, porque vas a gestionar mejor la energía, ahí te lo compro. Pero en un sobremesa no es atractivo decir: voy a comprar 8 núcleos más 16 de bajo consumo. No es atractivo. ¿Quieres que te diga? Lo siento. Y con los Ultra, pues vuelvo a repetir, bajaron consumo, han cambiado los núcleos, que bueno, mejor que la combinación del 14000, me parece bien. El problema es el rendimiento, que todavía no te rinden como debería, porque de hecho en gaming rinden igual o peor que la generación 14. Entonces, está bien por un lado porque has reducido consumo y temperatura, pero si son más caros y rinden menos que la generación 14, tienes un problema ahí. Entonces, han dado, por eso digo, un paso para adelante en mejorar consumo y temperatura, pero un paso para atrás en potencia. Entonces, yo espero que la generación 300 que saque de Intel tengan esto pulido, ya rindan más que la generación 14 y que la 200, conserven el consumo porque lo que no puedes hacer es otra vez subirme el consumo y subirme la temperatura, porque los estás forzando más para que rindan más. Eso es una puta mierda, tío. AMD no hace eso. AMD te saca una tecnología de caché 3D, que es la hostia, no consume más, al revés consume menos porque no tira de procesos, tira de memoria. Tío, a lo mismo, no me hagas este destrozo. Y bueno, Intel está de capa caída ahora mismo, con sus Ultra no se han vendido nada bien. De hecho, ahora se han empezado a vender porque han reducido el precio casi a la mitad. Teníamos un Ultra 5 245 por 350 euros que dije yo:
Pero si te cuesta el 14.600K que rinde más y no se calienta tanto, te cuesta 200 euros. ¿Cómo me metes el nuevo a 350? Te lo metes por el culo. Y los últimos Prime Days, por suerte, esa CPU, por ejemplo, bajó a 189. Y dices, hostia, ahora cambia la cosa. Me la pones a un precio incluso menos que el 14.000, igual no me hace falta tanta potencia y prefiero que consuma menos y se caliente menos, ¿sabes? Entonces, bien por el precio ahora, pero necesito algo más. Necesito que te pongan las pilas Intel, porque si no, AMD te va a comer toda la tostada, que ya te la está comiendo, de hecho, ¿eh? En el gaming. Todo el mundo que se hace un PC nuevo hoy en día, primero que mira es Ryzen de CPUs. Pero bueno, veremos a ver qué pasa, porque ahora Intel se une con Nvidia para hacer nuevas CPUs y tal. No sé si eran gráficas también integradas, no lo sé, pero bueno, ha habido una unión ahí que parece que va a dar buen resultado. Veremos a ver, porque esto va a tardar, vamos a tardar en verlo, igual en un año no, pero igual en un par empezamos a ver cosillas. Puede ser interesante, a ver qué sale de ahí. Y también a ver qué nos muestra Ryzen, porque Ryzen también está sacando unos con IA, los HX, que pintan bastante bien, rinden muy bien, unas integradas muy buenas, pero caras, es lo malo. Así que bueno, nada, vamos a seguir para adelante, vamos a ver cómo responde Intel esta vez, a ver si consigue levantar cabeza, como lo hizo hace años con los 4000, y vemos a ver cómo acaba todo, ¿no? Aunque bueno, no tiene por qué acabar, puede continuar, pero obviamente es una expresión. Vamos a ver qué nos sacan las nuevas CPUs, vamos a ver cómo avanzan ambas marcas, y lo mejor es que haya competencia, que bajen precios, que se peleen y que al final nosotros acabamos ganando. Y nada, si queréis un vídeo, porque esto es un poco mi historia, ¿no? Y cómo yo lo he vivido. Pero si queréis, estuve mirando y hay mucha historia que podemos irnos más atrás con las primeras CPUs de Intel, cómo ha sido la guerra entre CPUs entre AMD e Intel, cómo han ido peleándose, qué han ido sacando con datos más exactos, ¿vale? Porque lo estoy mirando así por encima y hay mucha historia. Si queréis un vídeo así más informativo de la historia entre Intel y AMD, cómo ha sido su guerra siempre, la podemos hacer, ¿vale? Es un vídeo un poco más elaborado, que requerirá más tiempo, pero si de verdad os mola el tema este de historia y cómo ha ido y tal, pues lo podemos mirar, lo podéis dejar en los comentarios, ¿vale? Si veo que este vídeo tiene mucho apoyo y que os mola y tal, pues haremos el segundo, más a fondo. Así que nada, gente. Ahora pues.